Sol Macaluso es una periodista natural de Argentina y tras licenciarse en periodismo en la Universidad de El Salvador, tras emigrar de Argentina en 2020, se mudó a España y comenzó a trabajar como freelance para medios de comunicación. También era maquilladora profesional, profesión que consiguió compaginar con su vocación en la comunicación. Ante la situación que estaba a punto de desencadenarse entre Rusia y Ucrania en el año 2021, Sol se desplazó hacia el continente en conflicto por motivos laborales. Y después de realizar algunas crónicas para el diario digital El Debate, el grupo Mediaset centró su atención en ella para contar desde el foco de la noticia de la guerra que se estaba y está librando al este de Europa con Rusia y Ucrania como grandes protagonistas y originadores de este conflicto. Pero yo ya estoy acostumbrada a resaltar y ser diferente. Están esperando que yo cambie, pero sigo. Sol Macaluso, buenas tardes. Con los pies sobre la tierra. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, menuda presentación me hicieron, muchas gracias. Bueno, la que se merece Sol Macaluso, que, bueno, hablaba Yasmina de esa guerra, de cómo contaba la vida, de lo que estaba ocurriendo allí y también la muerte, porque ahora evidentemente cuando hablamos de guerra hay vida y muerte, pero hoy también queremos hablar sobre todo de otra guerra, la más familiar, la que escribió Sol Macaluso en su libro La guerra de mamá. Esta guerra, no sé si fue igual de dura que la que vivió para contarla. Bueno, son dos guerras que no se pueden comparar porque una va por dentro y la otra es más tangible, la podemos ver. Pero justamente de eso habla mi libro, La guerra de mamá, de aquello que no podemos ver, pero que es igual de importante, ¿no?, que lo que sí podemos ver. Entonces, salud mental, bipolaridad, depresión, suicidio, de todas esas cosas se habla en el libro y creo que se debería hablar más en todos los sentidos. ¿Qué tal, Sol? Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Gracias por atendernos y compartir este ratito de radio con nosotros, conversar contigo sobre este libro, también sobre tu carrera periodística. En este libro es muy personal porque cuentas lo que viviste de pequeña. ¿Cuándo decidiste dar el paso de decir esto quiero contarlo y que todo el mundo lo sepa para que si otras personas, imagino, ¿no?, están pasando por algo parecido, sepan cómo actuar, ¿no? Sí, la verdad es que la idea de un libro siempre estuvo latente porque además escribir fue una de las razones por las que quise estudiar periodismo. Pero no fue hasta volver de Ucrania, de una guerra, digamos, real, de una guerra que está ocurriendo aún en el país, que yo pude hacer como un paralelismo en la guerra que yo llevaba internamente y que llevaba viviendo desde pequeña muchos años a lo que había visto. En el libro hago un paralelismo y fue al volver de Ucrania cuando me encuentro con la propuesta de HarperCollins, mi editorial, que me dicen de escribir un libro sobre Ucrania en principio. Luego de analizarlo, de varias reuniones con ellos, sentí que por lo menos en este momento esta historia era más importante porque podía ayudar a más gente. Entonces decidí sacar a la luz la historia más íntima y más personal que tengo. Y esa historia íntima y personal, entiendo, Sol, que solo la conocían tus más allegados, ¿no? Sí, efectivamente, y por eso me animé a derribar el prejuicio, porque la conocía simplemente en nuestro círculo íntimo, justamente por vergüenza, por, bueno, qué dirán, qué pensarán, cómo se sentirá mi madre, cómo nos sentiremos nosotros, siempre pensando que estas cosas hay que ocultarlas y al final me di cuenta de que todo lo contrario, tenemos que sacarlo a la luz para ayudar a más personas. Uh-huh. Y decides escribirlo en el libro, Sol. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue? ¿Qué cuentas? En el libro se van a encontrar, bueno, como decía, con un paralelismo con la guerra de Ucrania y con muchas experiencias de mi infancia y también de mi adolescencia, en las que yo empiezo a hacerme preguntas, que también en el libro digo que a lo mejor eso es lo que me lleva finalmente a mi rol de comunicadora y periodista. Preguntas que yo no encontraba respuestas y constantemente me preguntaba por qué mamá no me quiere, por qué mi mamá me grita,
porque mi mamá no me hace la comida como el resto de las mamás a mis amigos, porque mi mamá no me acompaña al cole, en fin, un montón de preguntas que para una niña no tenían respuesta, y me crié pensando, incluso en mi adolescencia, que mi madre me hacía las cosas por joderme, que me lo hacía a propósito porque no me quería. Finalmente, con un episodio que marca un antes y un después en mi vida, que está relatado en el libro, pero no quiero hacer un spoiler, con ese episodio empiezo terapia, psicólogo y psiquiatra por recomendación de los médicos, y empiezo a entender, a ponerle palabras a aquello que le sucedía a mi madre, y a entender que mi madre en realidad no era una mala persona ni significaba que no me quería, todo lo contrario, mi madre estaba haciendo lo que podía con las herramientas que podía. Lo que pasa es que un niño no lo podía entender, pero la Sol hoy adulta sí, y trata de acompañar desde el lugar que me corresponde. Son, como dice Sol, muchas preguntas que se hacía, que se hace en el libro, ¿no? ¿Qué le está pasando a mamá? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? ¿Por qué no me ayuda en las tareas? Pero quizás la pregunta más dura es ¿por qué mamá no me quiere, ¿no? Entiendo. Sí, es que yo me crié con esa sensación de que mi mamá no me quería, simplemente porque no podía compartir las actividades que las demás madres yo veía que compartían con mis amigos. Entonces yo sentía que efectivamente había algo diferente, había algo que iba mal, y me culpabilizaba a mí misma. Ujú. Sol, y cuando ya sabes lo que le ocurría a tu madre, cuando obtienes las respuestas, ¿en qué medida eso te sana, no sé, te hace reconciliarte con ella? ¿O siempre queda una cicatriz? A ver, las cicatrices quedan porque son parte de mi historia. Si no tuviera estas cicatrices, a lo mejor no podría haber escrito el libro. Son importantes y es importante también reconocerlas, pero las mira uno o las siente desde otro lugar. Entonces, pude ponerle respuestas a tantas de esas preguntas, y sobre todo dejar de sentirme culpable, que era lo que a mí más me pesaba, y empezar a ver a mi madre desde otro lugar y trabajar la empatía, trabajar la paciencia. Al final, las personas que sufren estos trastornos no eligen sufrirlos, y nosotros como familia tampoco a veces sabemos cómo acompañar, porque no tenemos las herramientas, porque no nos educan para hablar de las emociones. Entonces, se ha hecho un camino sin duda cuesta arriba, pero de muchísimo aprendizaje. Claro, hablamos de un trastorno bipolar, ¿no? Que afectó a tu infancia y a tu juventud. Cuando cambiaste, cuando pasó algo que no quieres adelantar del libro, y hay un antes y un después, ¿cómo te ayudó a ti también en el día a día? ¿Cómo cambió tu vida, la tuya, Sol? Mi vida cambió, tengo que decir, gracias a mi fuerza de voluntad, porque desde aquel entonces y hasta el día de hoy yo mantengo mi terapia. Yo voy a la psicóloga, a pesar de que a mí al año de tratamiento me habían dado el alta. Sin embargo, yo elegí continuar porque sentí que era un espacio que a mí me ayudaba, y de esto también hablo mucho en el libro. Para mí la terapia es como ese dron que nos permite ver las cosas desde un punto de vista en el que nosotros estamos tan implicados, tan involucrados, que no podemos. Entonces nos aleja un poco, nos da otra perspectiva, y estar bien y aprender a uno conocer sus límites y hasta dónde puede ayudar al otro, y dónde también comienza la responsabilidad emocional del otro con las herramientas que tenga. Es un trabajo, como digo, de hormiguita. No es que vamos a ir a una sesión de terapia y vamos a resolverlo, ni en un mes. Cada uno tiene sus tiempos, ni tampoco digo que haya que mantener 8 años como es mi caso, la terapia, ¿verdad? Pero sí que es algo que yo elijo, porque cuando nos escuchamos en ese espacio en voz alta, entendemos muchas cosas de nosotros mismos y de nuestra manera de relacionarnos también. Uh-huh. Sol, y cuando nos dices que cuando vuelves de Ucrania ahí se despierta, ¿no? Esa necesidad de escribir el libro, al margen de que la petición que te habían hecho era otra. ¿En qué medida ese sufrimiento que viste en Ucrania a ti también te hizo recordar momentos de tu infancia y adolescencia? Muchísimo. Más de una vez me encontraba
en un búnker, refugiada de los bombardeos en Ucrania, y me retrotraía a mi infancia cuando me encerraba en un armario para no escuchar cómo mi mamá gritaba. Entonces hubo un paralelismo durante todo mi paso por Ucrania que fue muy fuerte, que me hizo emocionar mucho, y que me hizo también entender justamente la importancia de hablar estas cosas, y también decir que este libro no es solamente para aquellas personas que tengan un trastorno mental o que conozcan a alguien que lo padezca. Este libro habla de una historia de superación y de un deseo de vivir absoluto, por muy fuerte que a veces sean los obstáculos de la vida. Sol, imagina que hay, digamos, otra Sol, escuchando esta entrevista en este momento, y que su vida sea parecida a la tuya. ¿Qué le dirías? Pues que no está sola, que no está sola, que es necesario que hable con quien ella encuentre confianza, pero que pueda ponerle palabras, aunque sea, digamos, que es una niña de 5 años, o que es una adolescente de 16, o que es una persona adulta de 40 años. Cualquier persona que esté pasando por algo similar, que sienta que no está acompañado por nuestra sociedad, que no nos comprende, porque los familiares muchas veces nos sentimos totalmente solos, decirles eso, que lo hablen, que hablar sana, que hablar cura, y que lo que hablamos se torna real. Entonces es importante que empecemos a poner las cosas, a llamar las cosas por su nombre, que no tengamos vergüenza ni miedo, ni mucho menos pensemos en el qué dirán, porque es mucho más importante cómo nos sentimos. El libro se publicó hace muy poquito, el 19 de abril, y no sé si ahora ya te planteas el otro encargo que te habían hecho al principio, o no, o ya digamos que con esta historia que cuentas aquí queda resuelta esa inquietud por escribir un libro. No, mira, Mercedes, la verdad es que el día 19 hicimos la primera presentación acá en Madrid del libro, y me estaba la gente, afortunadamente, porque soy muy agradecida, pidiendo ya un segundo libro de lo que sea, pero en relación también a salud mental. Mi padre es médico, entonces yo siempre he estado muy ligada de cerca de la salud, y a raíz de lo de mi madre a mí me ha interesado muchísimo siempre la salud mental, entonces poder comunicarlo desde mi lugar, que no soy una profesional de la salud mental, no quiero faltar el respeto a quienes estudian y se dedican a esto, pero desde mi lugar de hija, de familiar, está súper lindo. Y escribir, quiero seguir escribiendo. Ahora no sé si será Ucrania, no sé si será otro capítulo de esta historia tan bonita y tan motivadora que he hecho con la guerra de mamá, o bueno, vamos a escuchar también qué es lo que quiere la gente que escriba, ¿no? Bueno, La guerra de mamá, el libro que escribió Sol, hablamos desde la otra guerra, que decíamos al principio, la guerra de Ucrania, porque Sol también, sus crónicas impactaron. Sol, la forma de contar lo que estaba ocurriendo allí en Ucrania, también marcaron mucho, fueron también alabadas. Vamos a quedarnos con las alabanzas de tus crónicas. No sé... ¿Cómo te planteabas tú contar lo que estaba ocurriendo allí? ¿Te salía de forma espontánea? No sé, porque, repito, ha sido muy alabada la forma de tú contar la tragedia que está ocurriendo, o que sigue ocurriendo todavía, desgraciadamente, en aquel lugar del mundo. Bueno, Eugenio, ha sido alabada y ha sido criticada, y también hay que decirlo porque está bien, la gente tiene derecho a opinar y a que no le guste lo que uno hace. Fue criticada por la emoción, pero justamente a lo mejor fue eso lo que distinguió mi trabajo de otros, que no significa ni que haya sido mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, en ningún momento me planteé la manera de contar las crónicas, los relatos, las historias que tenía en Ucrania delante de mis ojos. Simplemente sucedió de manera natural porque es mi manera de comunicar, y quienes puedan ver este libro lo entenderán y seguirán entendiendo más de quién soy y de dónde vengo y por qué comunico como comunico. Además, con la tensión que se vivía, que se vive aún en el país, la velocidad con la que tenemos que informar, la inmediatez que requiere la noticia, era imposible ponerte a plantear cómo
contarlo o no contarlo, era simplemente lo que salía de las entrañas de uno, en este caso de mí. Ujú. Imagino, Sol, que muchas veces te dirías a ti misma, ¿quién me iba a decir a mí, yo que vivías en Argentina, ¿no? Y que decides venirte a España, pues todo lo que ibas a vivir posteriormente, después de esa decisión. No, sí. Sí, además en tan poco tiempo. Hay algo que poca gente sabe, es que la primera vez que yo me puse en directo delante de una cámara fue en Ucrania. Mi primer directo fue en un balcón del hotel de Kiev antes de la guerra. Entonces fue como hacer un máster intensivo de periodismo con tensión, con emoción, con todo junto. Y fue periodísticamente brutal todo lo que aprendí, pero claro, me lo decías, en marzo del 2020, cuando yo acababa de llegar a España, apenas graduada de mi licenciatura en periodismo en Buenos Aires, y me hubiese parecido como, no, bueno, un poco pronto para tantas cosas, pero acá estoy 3 años después en mi nuevo país, con mi familia, con mi primer libro y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y comunicando sobre todo. Y hablando de comunicación, ¿qué proyectos tiene Sol o qué realidades tiene Sol desde el punto de vista de la comunicación ahora? Bueno, ahora estuve totalmente enfocada en el libro y disfrutando este lanzamiento, como decían, que apenas llevamos una semanita y poco. Por otra parte, estoy con 2 proyectos periodísticos autogestionados en los que realmente estoy buscando la manera de llevarlos a cabo con algún tipo de sponsor y demás. Son proyectos periodísticos de mi manera de comunicar, digamos, del tipo de periodismo en el que yo creo y que a mí me gusta hacer. Y también investigando por Madrid a ver si de repente puedo hacer un poco de radio. Yo hacía radio en la universidad, me encanta. O quien dice, volcarme incluso aún más en la escritura y terminar en algún periódico, alguna revista. Lo que tiene de bonito nuestra profesión es eso, que nos permite hacer cosas muy diferentes. Y además a ti te permite también tu formación, no solo en periodismo, sino también en idiomas, porque hablas 4 idiomas, la posibilidad de moverte casi que por todo el mundo. Sí, la verdad es una ventaja, una fortuna, no sé. Fueron muchos años también de estudio y de sacrificio en paralelo a la universidad, trabajando de maquilladora, estudiando idiomas. Un poco no tenía casi tiempo, pero hoy se ven los resultados y estoy muy contenta. De hecho, estuve en Qatar en la final del mundo trabajando en inglés para la televisión de Qatar y para beIN Sports, que es un medio también de Estados Unidos, y trabajar en otro idioma mentalmente es como súper interesante. ¿Qué idiomas hablas? ¿Cuáles son? ¿Inglés y cuál más? Inglés, italiano y portugués. Y en la radio, Sol, a ver, ¿qué te gustaría hacer? Ay, a mí me encantaría tener una columna de actualidad o también así de hablar de las emociones, de lo que le pasa a la gente. Estamos acostumbrados los periodistas a dar noticias y ya, ¿no? El titular. Y tenemos que saber que lo que comunicamos atraviesa a las personas y que nuestros mensajes no dejan igual a los espectadores o a los oyentes. Entonces es muy importante contar con el público, que al final es el que retroalimenta nuestro trabajo, y escucharlos y saber qué quieren y cómo se lo podemos brindar de la mejor manera. Sol, te propongo un juego. A ver, ¿qué le preguntaría Sol periodista a la Sol escritora en esta entrevista? Muy buena. Le preguntaría si ha llorado mucho en su proceso de escritura y si alguien profesionalmente la ha acompañado. ¿Y la respuesta? Sí, he llorado como una cabrona. Así que era escribir un día y llorar 3. pero bueno, ha sido totalmente sanador el proceso y he estado acompañada en todo momento de mis editoras maravillosas y de mi psicóloga.
La guerra de mamá es la criatura literaria de Sol Macaluso, periodista y, como digo, autora de este libro, que hoy queríamos compartir este ratito con ella para que los oyentes, en este caso de Canarias, a través de la radio pública de Canarias, conocieran este testimonio y también el libro, que es muy recomendable. Ya también ha dicho ella que es una historia de superación. Sol Macaluso, de verdad, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde y por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por transportarme hasta la isla un poquito, aunque sea a través del audio. Muchas gracias. Gracias, Sol. Adiós. Estoy segura de quién soy.